Buenas noches. En esta ocasión hablaremos de las pruebas ontológicas de San Anselmo. Para ello tenemos dos fuentes bibliográficas, que es Fernández, que es la principalmente con la que me va a auxiliar, y Copleston. En cuanto a la comprensión del tema de San Anselmo, quiero hacer un pequeño preámbulo para dar mi experiencia después de leerlo. Considero que las fuentes de San Anselmo en cuanto a su filosofía ontológica, creo que es bastante compleja, ya que nos tenemos que situar en el contexto que las escribe. Estamos hablando de una filosofía totalmente medieval, de una filosofía que data del año 1033, en los cuales tenemos que ver que estas escrituras de San Anselmo tienen un corte totalmente platónico, ya que siguen una corriente agustina. Para comprender las pruebas ontológicas de San Anselmo, primero nos tenemos que situar en Monologium. En Monologium, que es un texto que escribe precisamente dando sus razones de fe, y estas razones de fe que en general podríamos resumirlas como aquellos argumentos o aquellos principios ontológicos que definen a Dios. Voy a citar cada uno de ellos porque son precisamente aquellos que tienen su importancia para dar razón al siguiente texto, que es Proslogion. Proslogion, que son aquellos argumentos que son las razones o pruebas ontológicas que van a desembocarnos en la existencia de Dios. Vamos a empezar con el Monologium. En cuanto al Monologium, Fernández lo resume en los capítulos más esenciales en cuanto a las propiedades divinas. En el primer capítulo se menciona que hay algo absolutamente bueno, grande y superior a todo lo que existe. En este sentido, desde mi punto de vista, es importante poner énfasis en la pregunta de San Anselmo: ¿quién podría dudar que aquello por lo cual es bueno, todo lo que es bueno, no sea un gran bien? En este aspecto, San Anselmo, en este capítulo primero, como una propiedad divina, considera a Dios como absolutamente bueno, absolutamente grande y superior a todo lo que existe, ya que considera que una cosa es buena en razón de su utilidad. Por ejemplo, la salud es buena en razón de lo que favorece. Es por ello que considera que esta razón o esta propiedad de Dios es que solamente le concierne a él la soberanía de lo bueno y lo superior. En el capítulo número 2 se menciona sobre el mismo tema que existe un ser soberanamente bueno y por tanto más grande en su dignidad. En este sentido, San Anselmo nos hace una diferenciación de las especies de unas con respecto de las otras en cuanto a su bien o a su utilidad. Sin embargo, no deja de soslayo la existencia de Dios, y por ello nos plantea toda una situación piramidal. Nos pone como, por ejemplo, la madera en comparación al caballo. Podremos decir que tiene más propiedades de utilidad y más beneficios un caballo que la madera. Entonces, en cuestión piramidal, desde mi enfoque, primero están los minerales, luego los animales, luego el hombre, y en la cúspide de la pirámide a Dios. Así es como entiendo que San Anselmo nos trata de explicar su filosofía en cuanto a las propiedades divinas. Habla sobre la dignidad, y la dignidad la tiene catalogada en este texto como un máximo valor que tiene el ser humano, a ser considerado como un ser humano por el simple hecho de serlo. Es por ello que su filosofía se torna compleja, ya que nos maneja cuestiones ontológicas. En el capítulo número 3 nos dice que hay una naturaleza por la cual es todo lo que es, que esta naturaleza subsiste por sí misma y es absolutamente superior a todo lo que existe. En cuanto a este capítulo, nos damos cuenta que la filosofía de San Anselmo nos manifiesta la naturaleza como una esencia. Para él la naturaleza es una esencia.
Asimismo, en la explicación de este capítulo nos dice, todo lo que existe viene de algo o de la nada, pero la nada no puede recibir el ser de la nada, porque no existe algo sin causa. Es por ello que San Anselmo nos explica esta propiedad divina, que es la que nos dio origen a la vida y a todo lo que existe. No es precisamente una existencia si nosotros vemos la definición de lo que es existencia, es decir, fuera del sistema. San Anselmo nos dice que es el origen o todo lo que impulsa todo lo que es. Es por ello que él no considera que precisamente textualmente las cosas vengan de la nada. Más bien se refiere a algo, y ese algo, en los demás capítulos lo dirá definiendo con sus propiedades divinas, como aquella esencia superior a todo lo que es existente en este mundo, aquella existencia de algo superior que es por encima hasta de nuestra propia comprensión humana. En el capítulo cuarto también nos maneja como una propiedad divina que cada naturaleza es diferente y tienen diferentes grados de dignidad, lo que se relaciona con el capítulo anterior. Cada especie tiene diferente dignidad y esencia y por lo tanto existe una naturaleza o esencia superior, ya que es principio y toda causa. Ya se explicó anteriormente, lo que San Anselmo nos quiere dar a entender en este capítulo es que esa existencia superior necesariamente es Dios porque es causa y origen de todo lo que existe en este mundo. También en el capítulo número 5 nos define cómo esta naturaleza existe por sí misma y las otras por ella, de igual manera ella es de sí misma y las otras de ella. Otro concepto que se entreteje en su filosofía ontológica nos maneja de nuevo al ser. El ser no puede existir sin un origen, que es un origen o una esencia o una naturaleza superior. En este sentido, en el capítulo 5 se cuestiona cómo hay que entender que el principio supremo ha hecho todo de la nada. Y se relaciona con el capítulo número 8, que dice, es una acepción o una consideración de la nada. Y lo explica de la siguiente manera. Todo ser que produce otro es causa de lo que nace de él, por lo tanto no puede haber un ser que se haya producido de la nada, más bien ha sido hecho de algo. El ser por excelencia es esa nada que sin embargo engendra todo. Es algo complejo de entender, pero si lo detallamos y lo vamos leyendo detenidamente se resume en que un hombre, o lo pone más bien como un ejemplo, dice, un hombre que se calla y se preguntan qué dice, la gente dice, no dice nada. Es decir, no habla. La nada es aquello que no ha sido hecho. Es por ello que la nada no puede ser entendida concretamente porque no ha sido hecha. Es decir, que Dios hizo todo lo demás de la nada, o más bien todo se creó de la nada, pero esta nada, entendida de esta forma, estamos considerando que ha sido hecha por un todo, y este todo es absoluto, es omnipotente y es superior a nuestro propio entendimiento. Por eso, en el capítulo 15 nos manifiesta otra propiedad divina, nos dice lo que se puede afirmar o no de ella sustancialmente. En este aspecto vamos a ver que nuevamente se entreteje su filosofía con sus propiedades, ya que para él la naturaleza o esencia suprema es en relación de lo que expresa la misma esencia o la misma substancia. El ser y el no ser, en este aspecto, es mejor lo verdadero de lo que no es. Por ejemplo, es mejor el oro porque es valioso, pero es mejor el hombre porque tiene un nivel de dignidad superior por sus propiedades o sus particularidades. En este capítulo 15 nos define en síntesis las propiedades de Dios en cuanto a las propiedades del ser que existe en el mundo, ya que existe una división o una estratificación, como ya lo había mencionado, piramidal. Cada ser tiene su dignidad y cada dignidad es diferente una con respecto de la otra por sus propiedades. Por lo tanto, por sus propiedades entendemos la existencia de Dios.
En el capítulo 18 nos define otra propiedad y nos dice que este mismo espíritu existe pura y simplemente y que ninguna comparación es posible entre él y las cosas creadas. Es decir, lo explica resumidamente que Dios es el único con una existencia simple, perfecta y absoluta, y las otras cosas parecen que no existen o apenas se reflejan y no se disfrutan más que de una vida prestada. Eh, en este sentido, San Anselmo nos afirma que nada en este mundo se puede comparar a Dios, nada en este mundo puede siquiera llegarse a comparar con su superioridad, ya que Él es el creador y nosotros las criaturas en este mundo. También el capítulo 31 nos hace una referencia a las propiedades divinas y dice que este verbo no es una semejanza de las cosas creadas, sino una verdad de la esencia, y que las cosas creadas son en cierta imitación de la verdad y que las naturalezas son más o mejores que otras. De nueva cuenta caemos en una estratificación de las esencias de los seres, es decir, de todo aquello que existe en la naturaleza tiene una estratificación en este mundo y que todo aquello que es creado por Dios, es decir, todo, no se asemeja ni siquiera a Dios. Sin embargo, es como nos ponía como ejemplo el espejo. Nosotros en nuestro cuerpo sabemos que moriremos y que somos mortales. Sin embargo, dentro de nosotros existe un alma, la cual se refleja estas propiedades divinas, ya que existe una esencia superior y las cosas creadas ocupan un lugar tanto más alto y son de la esencia más digna en cuanto se acercan a este verbo. Es decir, entre más pura sea la esencia, como por ejemplo la bondad o la sabiduría, es decir, los valores humanos, entre más pura sea la esencia, más visibilidad o más semejanza tendrá con las propiedades de Dios. Sin embargo, no lo serán, simplemente es un reflejo, nuestra alma es un reflejo de estas propiedades divinas. Y lo explica con más detenimiento en el capítulo 36, en donde define que la manera con que se habla y se conoce las cosas que se han hecho es incomprensible. En este aspecto hago un paréntesis porque nos hace una referencia acerca de la ciencia humana que no comprende cómo habla el espíritu y cómo conoce a sí mismo el espíritu. En nuestro conocimiento no se encuentran las esencias espirituales, solamente nuestras imágenes. Esto es decir que para él, y reafirmando una tendencia agustiniana, San Anselmo nos refiere al alma como aquella esencia que tenemos de Dios, pero solamente en una imagen, no en su totalidad. En el capítulo 67 nos refiere al alma y nos dice que el alma es el espejo y la imagen de esta esencia. El alma es la única entre todas las cosas creadas que puede acordarse de sí misma. Por lo tanto, hay una verdadera imagen de esta esencia en cuanto a tres aspectos que considera San Anselmo: la memoria, la inteligencia y el amor. Estas tres propiedades que tiene el alma son una imagen fidedigna de Dios: la memoria, la inteligencia y el alma. En el capítulo 68 nos menciona que la criatura racional, es decir, nos está refiriendo a los seres humanos, la criatura racional ha sido hecha para amar la existencia suprema. Ese es el fin de nuestra existencia para San Anselmo, nuestra alma, y de nuevo tenemos un corte agustiniano, nuestra alma pide a Dios, y como nuestra alma pide a Dios, nos pide a Dios a través de un puente que se llama amor. Para él, el único fin del hombre o de nuestra existencia es amar a Dios. Es por ello que nos define como seres racionales y sensibles. Un ser racional no es otra cosa más que poder discernir lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso y el bien y del mal. Esta es nuestra calidad que nos eleva o nuestra dignidad que nos eleva sobre las otras especies animales sensibles. Nuestra razón, sin embargo, no es en totalidad la supremacía de todo esto, ya que esta facultad sería inútil si el alma no pudiese amar o rechazar lo que ella distingue. Por lo tanto, una criatura racional debe poner empeño en recordar el amor del bien supremo. Es decir, es inútil
simplemente existir animadamente. Es inútil ser sensibles y racionales si nuestra alma no tiende a recordar cuál es el fin en este mundo, y este fin en este mundo y en general hacia donde nosotros vamos, en general hacia donde van nuestras almas, es hacia lo eterno. Es por ello que su preocupación de San Anselmo es que en estos escritos todos nosotros le conozcamos a Dios por sus propiedades racionales, racionalmente hablando. En el capítulo 69 también nos menciona otra propiedad divina, y nos menciona que el alma vive verdadera y felizmente amando siempre esta sustancia suprema. El hombre está hecho para amar esta esencia suprema. De esta forma terminan sus propiedades divinas en el Monologion. En estas escrituras nos manifiesta cuáles son aquellas cualidades de Dios. Sin embargo, en el texto siguiente, que es el Prosologion, vamos a encontrar aquellos argumentos, no solamente propiedades, sino argumentos ontológicos, recordando que estamos en una filosofía medieval y por eso todos estos conceptos resultan ser intrincados respecto a su filosofía y a su teología con respecto al ser. Estos argumentos los hace con la finalidad para alcanzar la verdad, mientras que la razón necesita de una relación dependiente de la fe. Es decir, vamos a tener la fe y vamos a tener la razón unidas, y nos va a dar como resultado la verdad. La razón sin fe no es válida para San Anselmo, es mera frivolidad. Es por ello que escribe los argumentos en proslogio, a petición precisamente de sus compañeros benedictinos, y estas pruebas intentan demostrar que Dios existe verdaderamente, que es el bien supremo y que no necesita de otro principio. Por el contrario, todos los seres tenemos necesidad para existir y ser buenos, apoyándonos en dicha sustancia divina. Es decir, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de lo divino. En su capítulo primero de Proslogio, nos da una exhortación a la contemplación de Dios, y esto se refiere con la primera propiedad del capítulo 1 acerca de la afirmación de que Dios es absolutamente bueno, grande y superior a todos. En esta exhortación a la contemplación de Dios nos menciona que el hombre, con nosotros, la humanidad en general, como llenos de miseria, como débiles al pecado, y propensos a la concupiscencia del alma. Es decir, que el hombre sin Dios simplemente tiene un vacío. Desde mi perspectiva, creo que por su filosofía medieval y por la tendencia totalmente ortodoxa en cuanto a los principios de la Iglesia, nos manifiesta la humanidad así. O sea, nosotros vamos a ser seres simplemente miserables si no tenemos a Dios no solamente en nuestra razón, sino en nuestro corazón, en nuestra alma. En el capítulo primero, también que se aúna a la propiedad número 1 del monologio, nos dice que el hombre ha perdido el bien, por lo cual fue creado, y por eso somos desgraciados, deteriorados por los vicios y por el pecado, y necesitamos renovar nuestras almas. En este aspecto necesitamos creer para comprender. En este aspecto nos pone en una situación entre la espada y la pared, ya que tendremos precisamente que tener una fe, y no estamos hablando de una fe ciega, sino una fe basada en argumentos racionales para comprender la existencia de Dios. Es por ello que en el capítulo segundo, también de Proslogio, nos menciona con relación al capítulo número 15 de las propiedades divinas, de lo que se puede afirmar o no sustancialmente de Dios. Nos dice como argumento que Dios existe verdaderamente, aunque el insensato, o sea, nosotros, al rechazar la existencia de Dios, aunque el insensato haya dicho en su corazón que Dios no existe. Para abriendo un paréntesis nuevamente, San Anselmo, en
más adelante, y creo que casi en todos los capítulos de Proslogio, se refiere al insensato como aquella persona que afirma no creer en Dios. Insensato, ¿por qué? Insensato es porque desconoce de las propiedades divinas, y al desconocer de las propiedades divinas y afirmar algo sin fundamento, nace su insensatez. Es por ello que en el capítulo tercero, que se relaciona con las propiedades del capítulo 2, 3, 4 y 5 de Monologion, las cuales hablan acerca de cómo es la propiedad de la existencia de Dios diferente a la nada, es decir, omnipotente, Dios como omnipotente. En el capítulo tercero de Proslogio nos dice que no se puede pensar que Dios no existe. No se puede concebir a un ser que pueda ser pensado como un no existencia. Es decir, yo no me puedo pensar como no existente o como un no ser. Es decir, a Dios tampoco se le podría pensar como no existente o como un no ser, pues no podríamos venir de la nada, no podríamos venir de un no ser, venimos de un ser, porque nosotros somos seres. En el capítulo cuarto nos define también como el insensato que ha dicho en su corazón que no puede pensar, que no se puede pensar. Hay muchas maneras de decir que en su corazón Dios no existe, pero Dios es un ser tal que no puede ser concebido mayor que Él. Quien dice que Dios no existe es un insensato y sin inteligencia. En este sentido estoy de acuerdo con San Anselmo, ya que una persona que afirma algo sin razonarlo o sin tener los argumentos suficientes para decirlo, se vuelve un ser insensato y pues falto de inteligencia. Es por ello que esta afirmación es dura, podría parecer prejuiciosa, pero San Anselmo nos refiere como aquellas personas que son insensatas o faltas de inteligencia, aquellas que afirman que Dios no existe sin tener argumentos válidos para hacerlo. Por eso en el capítulo 5 más adelante nos dice que Dios es aquello que es mejor que exista, que no exista y que, siendo Él el único que existe por sí mismo, ha hecho todo de la nada. También en tenemos una relación con el capítulo 8 y el capítulo 15 de Monologion, los cuales nos hacen referencia a la nada, a cómo es que existe Dios, cómo es que no podríamos decir que Dios hizo de la nada, o más bien las cosas se hicieron de la nada, siendo que Dios es un todo. En esta cuestión podríamos también eh, aparejar la filosofía de San Anselmo con la filosofía de San Agustín, cuando San Agustín se cuestiona qué hacía Dios antes de crear el mundo. En este aspecto o en esta filosofía podríamos decir que no hacía nada porque no había tiempo, ¿no? Recordando que San Agustín, con respecto del tiempo, maneja un tiempo espiritual, es decir, que al no existir las criaturas en este mundo, no existía el tiempo, ya que cuando existieron las criaturas en este mundo y todo lo que deriva de él, estas mediciones, entonces estamos hablando del tiempo. Antes de que existiera todo esto no había un tiempo, es decir, Dios es omnipotente, no tiene tiempo, Dios creó todas las cosas y por lo tanto Dios se creó de su misma soberanía, de su misma fuerza, ya que Él no fue creado por alguien más, sino por su misma esencia. En el capítulo 6 también nos argumenta San Anselmo como Dios es sensible, aunque no sea cuerpo. Sentir es conocer. Para San Anselmo sentir es conocer porque el que siente conoce de alguna propiedad de los sentidos, como por ejemplo los colores es una propiedad que nosotros conocemos por la vista, que es un sentido. Por lo tanto, Dios es soberanamente sensible. Es decir, Dios, aunque no sea un cuerpo, por sus propiedades conocemos que también es un ser sensible, y esto nos viene en relación al capítulo 31 también de las propiedades divinas en Monologio, en el cual se afirma
que este verbo no es una semejanza de las cosas creadas, sino una verdad de la esencia, y que las cosas creadas son de cierta imitación de la verdad. Es decir, en este sentido, Dios nos concluye que es soberanamente sensible. En el capítulo 7 nos manifiesta que como Dios es omnipotente, aunque muchas cosas le sean imposibles, en relación a una característica ontológica número 1, eh, nos, más, más adelante nos define o nos explica en este capítulo de manera conclusiva: tú eres verdaderamente omnipotente, en el sentido de que no puedes nada en lo que es fruto de la impotencia y que nada prevalece contra ti. Para Dios, que todo lo puede, muchas cosas son imposibles, pero aquellas cosas que sean producto de la impotencia divina, es decir, producto de nuestra propia libertad. También en el capítulo 14, igual de Proslogio, nos afirma como argumento cómo y por qué Dios es visto y no visto de aquellos que le buscan. En este argumento, que para mi consideración parece una oración o un clamor, dice: oh alma mía, buscabas a Dios por encima de nuestros pensamientos. Es decir, que el alma, en su fin último, es amar a Dios. Y por eso en este mundo nuestros cuerpos, que son almas encarnadas, buscan y deben de buscar la felicidad. Y en el camino de la búsqueda de la felicidad, si no tienen conciencia de que la felicidad es Dios, el alma tiende a perderse en los vicios de este mundo. En el capítulo 22 nos refiere que solamente Dios es lo que es y el que es decir, porque el ser que no es el mismo en todo y en sus partes, el ser está sujeto al cambio y no puede ser en modo alguno lo que Él es. Dios no tiene pasado ni futuro, sino un presente. Y esto, pues, podría ser cuestionable, decir que Dios tiene un presente, pero visto desde los ojos de San Anselmo, Dios con su omnipotencia no tiene principio ni fin, o más bien Él es el mismo principio y Él es el mismo fin de todas las cosas. En el capítulo 26 nos menciona que esta alegría será la alegría llena que promete el Señor. En este momento San Anselmo se detiene en sus disertaciones y se cuestiona a sí mismo que esta felicidad o esa alegría que lo embriaga a él por el conocimiento y la existencia de Dios, se cuestiona: ¿será acaso verdadera? La alegría a los servidores que son llamados, alegría que solo sienten los elegidos, por lo tanto es una alegría tal que podría equipararla al amor, y el amor para él es igual a conocimiento. Desde mi parecer, esto parece ser una súplica para que Dios nos permita conocerlo y amarlo. En general son todos los argumentos que los podríamos resumir finalmente en estos tres argumentos que son pruebas de la existencia de Dios, las cuales, resumiendo, tanto las propiedades que se encuentran en Monologium y los argumentos de Proslogium, podríamos definirlas de la siguiente manera conclusiva y desde mi perspectiva, como pruebas de la existencia de Dios. La primera sería que Dios es mayor de lo cual algo puede ser pensado, es decir, la primera prueba es la omnipotencia de Dios. La segunda es una afirmación donde dice que el insensato dice en su corazón que no hay Dios. Sin embargo, el insensato no entiende que hay algo encima de cualquier entendimiento. La segunda prueba es que nuestro conocimiento mundano es limitado al conocimiento de algo espiritual. Es por ello que existe algo más allá de la razón, y es aquello que se llama fe,
pero es una fe sustentada en principios racionales con respecto a Dios, a las propiedades divinas. La tercera, y esto también hace relación, haciendo un paréntesis, al capítulo 36 de Monologium, el cual nos refiere a la manera en que la ciencia no comprende cómo habla el espíritu. La tercera prueba es que todo lo que existe estuvo en la mente de Dios. En este sentido, San Anselmo nos pone como ejemplo a un pintor. Un pintor tenía en la mente su pintura y antes de haberla creado, ya existía, pero en su mente. Así nosotros existíamos ya desde antes en la mente divina, si es que podría afirmarse en este sentido, para hacerle alusión a los pensamientos de San Anselmo. Dios no solo está en el entendimiento ideal, sino también está en nuestra realidad. Es decir, Dios pensó esta creación y no solamente la pensó, sino que la hizo. Entonces, Dios no solamente tiene que ver con una cuestión meramente ideal, sino también tiene que ver con una cuestión material. Es por ello que existe, y Fernández nos refiere que existe un libro escrito en favor de un insensato. Son contra los argumentos contenidos en el proslogio que hace San Anselmo, hechos por Gaunilo, un monje marmotier. En este aspecto y resumiéndolo, San Anselmo concluyó que la naturaleza divina existe, ya que para él el hecho mismo de negar su existencia nos habla de una inteligencia, y para comprender que tiene que estar necesariamente en la realidad. Sin embargo, este es el pero que pone, el contraargumento que pone Gaunilo, si el objeto que buscamos está en la inteligencia, solo será menor que aquel que existe en la inteligencia y en la realidad. Por lo tanto, sería más bien pequeño que cualquier otro ser existente y por lo tanto no sería mayor que todos lo que contradice el concepto que tenemos de él. Es decir, pone como contraargumento Gaunilo a San Anselmo que Dios no solamente tiene que quedarse en un plano ideal, porque si solamente se queda en una inteligencia, en un plano ideal, y nosotros que somos seres reales, también somos seres ideales, entonces podría, más bien Gaunilo lo pone por abajo de los seres humanos a Dios, ya que nosotros somos también ideales, pero racionales. Y para ello se vale de un ejemplo. Gaunilo nos menciona como ejemplo a unas islas. Decía, bueno, si yo pienso en unas islas muy perfectas, no quiere decir que existan. Y entonces, aquí viene la contradicción, ¿no? San Agustín no se queda hermético bajo estas razones de Gaunilo, por lo cual hace sus respectivas réplicas, es decir, su apología en contra de Gaunilo. En sus réplicas dice que es totalmente absurdo comparar a Dios con unas islas porque Dios es inmaterial y las islas son materiales. En segundo lugar, Dios es un ser necesario y las islas son seres contingentes. Y tercera, que cada ser tiene su grado de dignidad. Y resumiendo, San Anselmo nos deja muy claro que concebir a Dios como soberano en toda dignidad, y al considerar a Dios soberano de toda dignidad, no solamente estamos hablando de en esta pirámide que mencionaba como algo ideal, sino también estando en la punta de toda la creación, estamos hablando que también es por sus propiedades se define como un ser material. Es decir, Dios no solamente se le conoce por algo ideal, sino también en una existencia real. Bien, eso es todo por mi parte. Concluyo con mi punto de vista con respecto a la filosofía de San Anselmo y creo que para mí aunque ha sido bastante complicado precisamente por estos conceptos intrincados ontológicos en su filosofía, para mí ha sido un alivio comprender a Dios desde un punto de vista racional, sea una filosofía medieval o no. No quiere decir que demerita a San Anselmo su trabajo, todo lo contrario, en su intención de que las personas que creemos en Dios tengamos también un sustento racional de su existencia. Considero que estas réplicas también y estos textos que hace totalmente ontológicos
es como agua, ¿no? En un desierto, ya que para cualquier persona que busca su lado o el sustento racional, estas son son unos buenos cimientos para empezar a comprender a Dios desde un punto de vista no solamente desde la fe ciega, sino desde una fe sustentada en la razón. Muchas gracias y esa es toda mi participación.